Data. Lost data. Lost data. Lost data. Nuestro cuerpo es capaz de mantener un flujo constante de nutrientes a todas y a cada una de nuestras células. Además, es capaz de eliminar sus desechos de manera efectiva. Para eso nos valemos del corazón, que junto a una gran red vascular permite el movimiento y el flujo de la sangre. A eso le llamamos hemodinámica. Recuerda que la hemodinamia es una de las ramas de la cardiología, que se especializa principalmente en el estudio del movimiento o dinámica dentro de las arterias y venas del organismo. Acompáñanos a conocer este fascinante proceso. La ley de Ohm fue formulada por un físico alemán a principios del siglo XIX llamado Georg Simon Ohm. Esto nos simplifica cómo se relaciona el flujo, la presión y la resistencia. Es decir, si existe menor resistencia, mayor y más rápido será el flujo sanguíneo. Mientras que si existe mayor resistencia, menor y más lento será el flujo sanguíneo. Además, hay que tener en cuenta el radio del vaso sanguíneo, pues mientras menos sea el radio del vaso, menor será el flujo. Mientras que mayor sea el radio, mayor será el flujo sanguíneo. Entonces, podemos decir que el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia del sistema. Pero, ¿qué es viscosidad? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Viscosidad se refiere a la consistencia de algo. Por ejemplo, el shampoo es más viscoso que el agua. Y el aceite es más viscoso que la salsa. Ahora, ¿te sigues preguntando qué tiene que ver todo esto o ya tienes una idea? Sí, estás en lo correcto. Según la ley de Poiseuille, el flujo sanguíneo depende de la gradiente de presión en relación con la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad del mismo. Es así que podemos decir que mayor viscosidad, menor flujo. Y a menor viscosidad, mayor será el flujo. Además de que a mayor longitud del vaso, menor será el flujo y a mayor longitud, menor será el flujo. ¿Cómo podemos ver la longitud de los vasos sanguíneos? Pues fácil, esto se mide según el área de los mismos luego de haber hecho un corte transversal en ellos.
Los vasos sanguíneos se asemejan a tubos y al igual que estos poseen un largo determinado y un área de sección transversal y se puede visualizar como el área de un círculo al formar un corte transversal en el tubo. En la aorta el área es de 2 a 5 centímetros cuadrados y en las venas cava de 8 centímetros cuadrados. Las áreas de todos los capilares nos van a dar una suma de 2.500 a 4.000 centímetros cuadrados. Aparte, nos sorprenderemos con el largo total de todos nuestros vasos sanguíneos al observar que estos recorren la distancia de 96.500 kilómetros. Es como que un avión, el más rápido del mundo, le tenga que dar 2 vueltas a la Tierra, tardándose 12.8 horas para asemejarse a la longitud de los vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. Y recuerda que según la ley de Poiseuille, cuando tomamos en cuenta la viscosidad y la longitud de los vasos sanguíneos, podemos decir entonces que en la suma de los capilares que tienen más área, el flujo será menor o más lento, y en la aorta o en la cava, el flujo será mayor o más rápido. Para finalizar con este video sobre la viscosidad y el radio de los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo, vamos a hacer un experimento en el PhysioX sobre lo ya mencionado. La primera actividad que vamos a realizar es el estudio del efecto del radio del vaso sanguíneo sobre el flujo sanguíneo. Para poder estudiar este efecto del radio del vaso sobre el flujo sanguíneo, la presión y la viscosidad y la longitud se mantendrán en las siguientes condiciones. La presión estará en 100, la viscosidad la vamos a setear en 1 y la longitud en 50. Ahora vamos a empezar a pasar la sangre de acá para acá y este sería el vaso sanguíneo. Guardamos la data y vemos que el flujo sanguíneo fue de 63.6. Ahora vamos a aumentar la viscosidad de la sangre a 1.5. Regresar acá y empezar nuevamente. Grabamos la data y vemos que el flujo sanguíneo se redujo a 42.4 porque la sangre fue más viscosa. Ahora vamos a hacer el radio en 1.5, lo vamos a reducir y vamos a hacer el refill y empezar. Como vemos, el flujo sanguíneo se demora un poco más en llegar al otro lado. Vamos a esperar a que termine de pasar. Como podemos ver, al reducir el radio del vaso sanguíneo y con la viscosidad en 1.5, el flujo sanguíneo es muchísimo más lento que en los dos primeros experimentos cuando vimos que el radio era de 3. Vamos a grabar la data y vemos que el flujo sanguíneo fue de 2.6. Ahora vamos a volver la viscosidad a 1, que es lo que estaba inicialmente. Y vamos a poner el radio en 2, es decir, lo vamos a aumentar un poco. Vamos a hacer el refill y start. Ahora, el flujo sanguíneo ha aumentado un poco a comparación del experimento anterior porque hemos aumentado el radio del vaso sanguíneo, pero aún así sigue siendo lento con respecto al primer experimento hecho. Vamos a grabar la data. Y tenemos que el flujo sanguíneo fue de 12.6 con el radio de 2. Entonces, con este experimento podemos observar lo que ya hemos visto en el video anteriormente, que mientras menor sea el radio del vaso sanguíneo, menor será el flujo sanguíneo, y mientras mayor sea el radio del vaso sanguíneo,
mayor será el flujo sanguíneo. Esto de aquí es directamente proporcional. Ahora vamos a hacer la actividad para estudiar el efecto de la viscosidad de la sangre sobre el flujo sanguíneo. Para esto vamos a hacer acá el refill. Vamos a limpiar la data porque es un experimento nuevo. Y en esto, como ya hemos visto en el video sobre la viscosidad, vamos a empezar. El radio lo vamos a poner en 5 para iniciar el experimento. La longitud en 50, la presión en 100 y la viscosidad la vamos a fijar en un punto. Vamos a poner Start. Como vemos, pasó rapidísimo el flujo sanguíneo. Vamos a record data. El flujo fue de 490.6. Vamos a hacer el refill. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la viscosidad en 2 puntos. En 2 puntos. Y los demás datos van a quedar iguales. Start. Y vemos que el flujo sanguíneo bajó de 490 a 245. Vamos a hacer el refill. Y vamos a poner la viscosidad en 3. Y Start. Por data, el flujo sanguíneo ha disminuido a 163.5. Ahora lo vamos a poner en 4. En 4 y Start. El flujo sanguíneo ha disminuido a 122.7. Ahora lo vamos a poner en 6 para poder ir avanzando. En 6, Start. Y vemos que el flujo sanguíneo ha disminuido a 81.8. Y ahora lo vamos a poner en 8. La viscosidad en 8. Vamos a hacer el refill y Start. Vemos cómo se demora un poco más en pasar, ¿cierto? Y vemos que el flujo sanguíneo ha disminuido hasta 61.3. Entonces, con esto podemos ver que el efecto de la viscosidad, mientras más viscosa es la sangre, menor será el flujo sanguíneo. Y mientras menos viscosa es la sangre, mayor y más rápido será el flujo sanguíneo. Y estos son los dos experimentos del PhysioX para poder darnos cuenta del efecto del radio y de la viscosidad en el flujo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos. Gracias.